hipertrofia con distintos riesgos cardiovasculares, ¿sí? Así vemos, por ejemplo, que hay una relación entre la masa y el riesgo de muerte, por el cual el paciente que tenga más masa ventricular izquierdo seguramente va a ser el que más eventos cardiovasculares va a presentar. Hay otros métodos que no están tan avalados, por ejemplo, buscar grosor de espesor íntima media en carótida, tiene algunos estudios importantes, como el estudio ELSA, pero la principal limitación es que requiere un software, que no todos los aparatos lo tienen, y sin ese software, cuando hacen mediciones manuales, no está muy avalado hacer esto, porque depende muy del ojo del observador, y entonces no es muy creíble, ¿sí? También hay mucho escrito sobre proteínas C reactivas. Sabemos que la hipertensión es estado inflamatorio, ¿sí? También sabemos que le agregaría inclusive tener proteínas C reactivas marcaría un riesgo mayor que se puede agregar al Framingham, aunque tampoco hay consenso sobre usarla globalmente. Son algunas ideas de cómo estratificar con otros recursos a nuestros pacientes. De rutina, ustedes saben que piden los laboratorios habituales y un electrocardiograma, y si ustedes pueden, es bueno complementar con otras cosas que los ayuden a buscar lesión de órgano blanco, ¿sí? Como el ecocardiograma, la ecografía de carótida o femoral, proteínas C reactivas, microalbuminuria, sobre todo, ¿sí? Bueno, y después de que hago esto, ¿para qué lo hago? Para estar al frente de mi paciente y decir, bueno, usted tiene un riesgo que puede ser bajo, moderado, alto o muy alto, y de acuerdo a eso lo trato. Entonces, repasando, me fijo qué factores de riesgo tengo, ¿sí? Los más importantes van a ser el nivel de presión arterial, qué edad tenga el paciente, si fuma, si tiene trastorno de colesterol, si tiene disglucemia. Me fijo si tiene algún daño de órgano blanco, si encontré en mi examen hipertrofia. Vamos a hablar enseguida de lo que es velocidad de pulso, que es otra cosa que es muy importante conocer. Vamos a ver las pequeñas elevaciones de creatinina, ¿sí? Microalbuminuria. Si tiene diabetes, ya vamos a hablar más adelante, esto ya marca un riesgo cardiovascular de por sí muy elevado, y si ya ha hecho una ACV, un infarto, una insuficiencia cardíaca, ya enfermó un órgano blanco, mucho mayor el riesgo. En el consenso latinoamericano de hipertensión se destaca algo que es muy importante en estos medios, que es saber el nivel socioeconómico del paciente, simplemente porque hay muchos estudios que han demostrado que el paciente con nivel socioeconómico más bajo se muere más, ¿sí? Y simplemente tener un nivel socioeconómico bajo le da menos posibilidad al acceso a distintos tratamientos. También se demostró que estos pacientes tienen menos adherencia terapéutica y son pacientes que en el seguimiento tienen más mortalidad, y se lo podría sumar como un factor de riesgo. Bueno, entonces uno vuelca todos estos datos en tablas. Yo les recomiendo, si ustedes pueden tener una tabla, estas son muy fáciles de obtener. Esta es la tabla de la Sociedad Europea de Cardiología, es igual que la Sociedad Argentina de Cardiología. Uno tiene la parte superior, no sé si ustedes las usan a las tablas, si las conocen, alguien que las use. Bueno, son muy prácticas de usar, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver cómo uno hace la tabla. Pone qué valor de presión tiene el paciente, obviamente mientras más alto va a tener más riesgo, se fija además si tiene o no factores de riesgo, los cuenta, ya si tiene síndrome metabólico o diabetes tiene un riesgo más alto, y si ya enfermó un órgano tiene un riesgo más alto. O sea, están basados en el continuo cardiovascular. Y uno ve que, por ejemplo, si estoy en un paciente en el consultorio que tiene una hipertensión en estadio 1 y nada más, es un paciente de bajo riesgo. Pero si este paciente tiene un síndrome metabólico, que es muy común encontrar pacientes con síndrome metabólico, no, este paciente ya es un paciente de alto riesgo. ¿Y para qué me sirve esto? Porque en el primer caso, mi paciente de bajo riesgo, yo sé que lo puedo tratar con modificaciones del estilo de vida y puedo esperar 3 meses, 6 meses, de acuerdo a cómo evolucione, porque no hay un riesgo eminente. Pero el otro paciente que tenía un síndrome metabólico, no, debo tratarlo porque en su continuo cardiovascular está mucho más cerca de ser un evento cardiovascular. Bueno, vamos a hablar, como digo, la clase un poco un popurrí de cosas, así que vamos a hablar, hemos dicho que el diagnóstico lo hacemos básicamente en el consultorio, pero este diagnóstico tiene muchísimas limitaciones, entonces está cada vez más fuerte la idea de acompañar este diagnóstico con mediciones fuera del consultorio, ¿sí? Una forma de hacerlas es mediante el uso de mapa, ¿sí? Monitoreo ambulatorio de presión arterial. ¿Para qué utilizamos un mapa? Fundamentalmente porque hay muchísimos problemas en la toma de presión en un consultorio, ¿sí? También hay fenómenos llamados de variabilidad de presión arterial, quiere decir que varía mucho la presión entre toma y toma de una persona, ¿sí? Entonces, por ahí, tomando una sola toma en un consultorio, podemos tener una idea totalmente equivocada de lo que es la realidad tensional de nuestro paciente. Porque nuestros pacientes tienen habitualmente efecto de bata blanca, que ya vamos a hablar, quiere decir que cuando el médico entra al consultorio, el paciente le sube la presión y la frecuencia cardíaca. Y además porque el mapa nos permite conocer cosas como cómo es la presión a la noche y en las distintas actividades que el paciente realice en su día,
¿sí? Básicamente, ¿qué nos dice el mapa? Cómo es la presión durante el día, cómo es la presión durante la noche y cómo es la presión durante las 24 horas, ¿sí? Los valores normales, siempre, estos son los más aceptados, pero estos valores normales siempre son más bajos que los puntos de corte que uno usa en consultorio, porque todo paciente en consultorio, cuando ingresa el médico, tiene un ascenso de presión, ¿sí? Nos permite conocer cómo el ritmo circadiano, normalmente la presión arterial a la noche desciende porque predomina el tono vagal, ¿sí? Eso se llama comportamiento Dipper, ¿sí? Presión arterial, un estudio mapa, a la noche la presión arterial tiene que descender. Normalmente desciende entre un 10 y un 20%, y generalmente el hipertenso que tiene un comportamiento Dipper es un hipertenso que evoluciona bien, tiene buen pronóstico. Pero también puede pasar que nuestro hipertenso no descienda la presión a la noche, ¿sí? Eso se llama non-Dipper. Es muy importante porque estos pacientes tienen mal pronóstico y solamente con este estudio los podemos conocer. También puede pasar a nuestro paciente que con la medicación que yo le doy sin saberlo, genere que a la noche el descenso de presión arterial sea excesivo, sea mayor de un 20%. Esto se llama hiperdipper. ¿Y en quién importa mucho esto? En los ancianos, ¿sí? Que son los pacientes que durante la noche, cuando duermen, con la medicación que le damos contento durante el día, hacen isquemia cerebral silente y luego tienen las complicaciones en la parte cognitiva. Es algo muy importante de evaluar. Y está luego el comportamiento Dipper inverso, quiere decir que a la noche en vez de bajar sube la presión, y este es un ejemplo típico, por ejemplo, del paciente que tiene una apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Es algo que sin estos estudios no podríamos estar sentados en el consultorio contentos con el valor de presión arterial que tenemos sin saber lo que pasa el resto del día. Otra cosa que aprovecho, que estamos hablando de mapa para nombrarlo, pero lo vamos a utilizar durante toda la charla, es el concepto de presión de pulso. El mapa también nos mide presión de pulso. Saben que la presión de pulso es la diferencia que tiene entre la presión arterial sistólica y diastólica. Normalmente en un hipertenso, digamos, joven, ¿sí? Si esto fuese el corazón y esto la periferia, hay una onda de pulso que es aferente, y en las bifurcaciones hay un rebote y hay una onda refleja que vuelve hacia el corazón, ¿sí? Esto lo hace con una velocidad determinada, digamos, en este caso 8 metros por segundo, que está dado por la elasticidad de las arterias. Al ser arteria elástica, el rebote es lento. Y entonces la llegada de la onda refleja se produce en corazón en principio de diástole. Y esto es importante porque en diástole es el momento donde se perfunde el corazón a través de la coronaria. Entonces nos mantiene presión diastólica y nos perfunde bien nuestro corazón. A medida que el hipertenso va evolucionando, y sobre todo el hipertenso añoso, se produce rigidez vascular y pérdida de la elasticidad. Eso hace que la onda refleje más rápido. Y eso se puede medir con lo que se llama velocidad de la onda de pulso. Entonces, como refleja más rápido, llega al corazón antes. Llega a fin de sístole. Aumenta la presión de fin de sístole, lo que aumenta la poscarga ventricular izquierda, le genera una sobrecarga de presión a nuestro corazón, y como no llega en diástole, baja la presión diastólica, sube la sistólica, baja la diastólica. Entonces un corazón con mayor consumo miocárdico de oxígeno, que se hipertrofia, y con problemas de perfusión, un corazón isquémico. Y es por esto que esta alteración se asocia a mucho riesgo cardiovascular. ¿Cómo lo podemos medir? Fácil, en el consultorio sabemos que los pacientes que tienen mucha diferencial son pacientes de alto riesgo, y el mapa también nos ayuda a esto. Bueno, este es un cuadro para ver cómo, a medida que un paciente hipertenso evoluciona con los años, su presión sistólica aumenta y la diastólica a partir de los 55 o 60 años empieza a bajar porque la presión de pulso aumenta, ¿sí? Entonces, esto también se puede medir en un mapa. También lo podemos medir en el consultorio, ¿sí? Los puntos de corte son distintos. En el paciente en consultorio se acepta que más de 65 de diferencial, ¿sí? Es un factor de riesgo, en el mapa más de 53, aunque esto siempre va a ser discutido porque siempre que vemos presión arterial, como son variables continuas, siempre que elijamos un punto de corte para algo va a ser un poco caprichoso. Pero el mapa también nos aporta información sobre esto, ¿sí? Ahora, con respecto al diagnóstico de hipertensión, nos ayuda un mapa de diagnóstico de hipertensión y cada vez hay mayor tendencia a utilizarlo para el diagnóstico. ¿Qué problema tenemos cuando diagnosticamos en consultorio? Primero tenemos que esperar 4 semanas. Citarlo 4 veces al paciente para que venga y un montón.